Bueno, a esta hora quiero conversar con Aldo De Santis, consultor político, profesor de la Universidad Camilo José Cela en España. He querido analizar, a propósito de las elecciones de los Estados Unidos y la victoria de Donald Trump, la campaña de Donald Trump, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la cantidad de personalidades que apoyaron a Kamala Harris, personalidades, celebridades muy influyentes en la juventud, en el electorado o en el público, ¿no? Yo creo que es interesante hacer la distinción. Bueno, hasta qué punto estas figuras tienen realmente un poder de convocatoria electoral más allá del terreno o el ámbito que no es político, ¿no? Y para ello he invitado a Aldo. Aldo, buenos días, bienvenido. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Aldo, ¿me escuchas? Hola, buenos días, Bueno, muchísimas gracias, un placer escuchar. por favor, igual para nosotros. Bueno, Aldo, fíjate, interesante porque la campaña de Kamala Harris tuvo el apoyo de grandes celebridades del mundo del arte y el espectáculo, ¿no? Además de otras figuras también desde el punto de vista político que tienen buena aprobación. Sin embargo, eso no fue, al parecer, suficiente. Entonces, bueno, vamos a entender cómo fue la campaña de Donald Trump, si definitivamente el apoyo que pueden tener las figuras públicas no es un determinante o no moviliza a un electorado. Ya no estamos hablando de fanáticos ni de fans, sino de electores. Hola, sí, justamente lo que tú acabas de decir. El problema es el enfoque que se hizo de la campaña cuando el main issue, el tema principal, Ujú, era realmente la economía. ujú, Y no porque hubiese una crisis económica en los Estados Unidos, sino por el acceso a las mejoras en la calidad de vida. Hubo dos enfoques en la campaña de Donald Trump, que fue economía y migración. Por ende, es mejora del estado individual de la calidad de vida de las personas y por el otro lado, el tema de la seguridad en el orden, el temas que son de altísimo interés. ujú, Y por supuesto, mientras el otro lado de la campaña hablaba sobre todo de temas de libertades individuales. ujú. Por ejemplo, el derecho a la mujer al aborto, el tema de la igualdad ante la ley por las diferencias que hay de género y de raza en los Estados Unidos. Entonces, son dos enfoques distintos y sin duda salió ganando el enfoque de Donald Trump en este caso. Es decir, el tema, el gran movilizador, aglutinador fue el tema económico. Ahora, hablemos de la campaña de Donald Trump per se. Bueno, así como hemos hablado que muchas figuras influyentes apoyaron a Kamala Harris, bueno, la campaña de Donald Trump, él es un personaje en sí mismo bastante polémico, con frases altisonantes, muchas de ellas, ahí hay que decirlo, ¿no? Con un tinte racista. Lo curioso es, bueno, que muchos hayan comprado ese discurso. Sí, lo que pasa es que más que comprar ese discurso, se enfocaron en lo que sí les interesaba escuchar. Ujú, Aunque la campaña de Kamala Harris les hizo mucho hincapié en el discurso, no solamente racista, sino que también fue un discurso que podemos decir xenofóbico, ujú. sobre todo, incluso más que racistas, específicamente xenofóbico, atacando a las minorías que son migrantes en Estados Unidos, sin recordar que los Estados Unidos fue en su momento uno de los principales puertos de entrada para muchísimos países del mundo. Se Ujú, construyó basado en grandes, pequeñas minorías de distintos países, como la irlandesa, la judía, la italiana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es un hecho bastante conocido. Él hablaba de la migración específicamente latinoamericana. Y a pesar de eso, Chile consiguió la mayoría del voto latino. ujú. 57% del voto latino Así es. fue hacia Donald Trump. Ujú, ¿Y por qué? Porque hablaba de reivindicaciones económicas. Se enfocaban en lo que más le interesaba individualmente. Si no nos gusta que hable mal de las personas que son de nuestra etnia o nuestra raza, pero me garantiza que, si yo ya estoy aquí y voto por él, voy a vivir mejor. sí. Entonces, no se entendió ese tema de, vamos a llamarlo así, la construcción aspiracional del migrante que ya está radicado en los Estados Unidos. Y hablo de todos, no nada más de la comunidad venezolana, la venezolana, la salvadoreña, la cubana, la nicaragüense, toda esa comunidad, la mexicana, los que ya están radicados y que tienen derecho a voto. Entonces se genera allí una diferencia muy importante entre ese migrante y el migrante que no entra por un puerto, vamos a llamarlo legal de entrada por avión, sino que entra andando, Mm, superando las distintas barreras y obstáculos. Esa diferenciación, el equipo republicano
de Donald Trump lo tenía muy claro y es algo que no pasó con el equipo de Kamala. Fíjate que Kamala en la campaña decía con el tema migratorio algo muy llamativo. Ser inmigrante legal no es un delito. Y eso hizo que varios swing states, o sea, esos estados que son pendulares, que se mueven hacia republicanos o demócratas, dos de ellos dejaron muy claro que le compraron la idea a Donald. Sí, bueno, que de alguna manera Trump aprovechó, digamos, esa ansiedad o esa preocupación sobre el costo de la vida Yo creo, y la inmigración hasta la ilegal, ¿no? construyó. Ujú, Claro, pero es que incluso la construyó. No es ujú, solamente que aprovechó la situación, mm, sino que se encargó en el último año, no en la campaña, en el último año, de marcar esto en la agenda de opinión pública. Construir narrativas que luego fuesen útiles para utilizar en campaña. Sin duda, esto es un trabajo muy elaborado que tiene mucho más tiempo que la campaña. Esto es un trabajo que viene desde hace 2 años. Entonces, se notan los frutos. Ahora, cuando fue muy apretada, que parecían en las encuestas, ganó 2 de los 5 estados y rompió lo que se llamaba el muro azul, mm, que esos estados donde siempre gana el Partido Demócrata. sí. Ahora, lo otro ¿es posible separar a este Trump, bueno, polémico, con frases xenófobas, bueno, y también aporofóbicas, porque no hay que decirlo, con ciertos Sí, de tintes verdad. racistas, sí, es decir, como ese rechazo a la gente pobre, sobre todo estigmatizado en el tema de la inmigración. ¿Es posible separar a este personaje? Es que me parece curioso esa lectura que ha hecho el lector, a este personaje polémico, de alguien desde el punto de vista pragmático que pueda, digamos, aplicar medidas económicas para precisamente votar por él. ¿Es posible separar a Trump de la persona del político? Yo creo que no, pero el elector compró la idea de que sí. Ujú, Y creo que hay un gran trabajo de campaña. El tema del liderazgo individual. Fíjate que Kamala Harris fue en su momento cuando reemplaza a Joe Biden una bocanada de aire fresco para el Partido Demócrata que ya se había perdido. Después del primer intento de asesinato contra Donald Trump, todas las encuestas le daban casi 20 puntos de ventaja por Joe Biden, sobre ujú, Joe Biden, dada la crisis de Joe Biden, donde evidentemente venía con probablemente algunos trastornos cognitivos por vejez. Digo probablemente porque no tenemos un informe médico pero me ujú, parece muy evidente. ujú, Cuando hay ese reemplazo, Kamala sube como la espuma. Pero lo que sube es la percepción de que se podía enfrentar a alguien a Trump. Kamala nunca fue una gran líder. Incluso toda su vicepresidencia fue muy gris. Si tú te fijas, la vicepresidencia de Kamala fue profundamente gris porque el Partido Demócrata apostó a que Biden podía volverse a enfrentar a sí, Donald Trump. sí. Entonces, esa ausencia de ese liderazgo real, de que fuese, y quiero decirlo, esto no tiene nada que ver con ser mujer. Kamala Harris no es Hillary Clinton. Si hubiese sido Hillary Clinton, incluso, te lo pongo más, si hubiese sido Michelle Obama, quizás el resultado hubiese sido distinto. Mm, Pero hay una clara ausencia de liderazgo porque el Partido Demócrata lo quiso así. No construyó el liderazgo de Kamala, sino que apostó por Joe Biden. mm, sí. Y la apuesta, probablemente por temas médicos, fracasó. Bueno, es interesante lo que dices, Aldo, porque si hubiese sido Michelle Obama, quizás hubiese sido distinto. Pero sería En distinta. tema, digamos, outsider, ojo, el tema también Trump por así decirlo, un animal político que no forma parte del Sin entorno duda. político como tal, pero maneja muy bien los medios, un personaje polémico, los conoce, tiene, digamos, popularidad, buena o mala. No era Sí, el caso de Kamala, tuvieron que construir en pocos meses la figura presidencial, ¿no? exactamente. Y eso tiene un costo muy elevado, Mm, donde tú tienes que construir una bio de un personaje cuando deberías estar hablando de sentimientos, emociones y propuestas que generen esas emociones. Entonces no podías construir las dos cosas al mismo tiempo. mm, Y ahí es donde Donald Trump tuvo una ventaja, que por cierto las encuestas no lograron leerla, y creo que es importante decirlo, hubo de nuevo, como en 2016, como su primera campaña, un pequeño efecto que se llama la espiral del silencio, ujú, que significa, en términos pues, más claros, que hay gente que oculta su voto por pena, por vergüenza o por miedo. Y volvió a ocurrir en esta elección, mucha menor medida que en 2016, pero volvió a ocurrir en esta elección de nuevo. Casi 7 puntos saca en el voto popular, perdón, casi 3,7 puntos va a mm, sacar al final de la elección. Donald Trump todavía se están contando votos, es importante sí. tener claro que aquí se van a contar votos durante la semana, pero lo más probable es que supere por 3 o 3,7 puntos a Kamala en el voto popular. ¿Eso qué significa? Que no es que las encuestas fallaron, sino que se dio el mejor resultado posible para Mm, Donald Trump según las encuestas. No, las encuestas no fallaron,
daban un empate técnico con un margen de error de más o menos 3 puntos. Estuvo en el límite máximo del margen de error, favorable a Donald Trump. También lo otro que me parece interesante, ya tengo que ir despidiendo, Aldo, pero la última pregunta me dice, bueno, el voto oculto. ¿Por qué en un país donde hay respeto a las libertades, la gente quisiera ocultar su voto? ¿Por qué no decirlo? Por el temor a la represión de la opinión pública. Es decir, ese voto oculto es porque me da vergüenza decir que soy un votante de Donald Trump. Aunque creo en su propuesta, si yo soy, por ejemplo, gente de la academia, de la universidad, que 58% de los votos de Kamala Harris vienen de una clase urbana y no solamente urbanita, sino además educada, que tiene estudios universitarios porque se graduaron. En ese contexto, por supuesto, hay otro 42% que vota a Donald Trump. Sí. Parte de ese 42% no se siente cómodo con sus pares, con sus colegas, en decir que es votante de Donald Trump. Bueno, por eso oculta su voto hasta que gana. Un dato interesante. Ahí se siente vencedor. Sí, hay un dato interesante, fíjate que lo reseñó, bueno, en un estudio que hizo preelectoral, se consolidó aún más Trump como el candidato de la clase trabajadora, capturó el 55% de los votos y los votantes sin título universitario. Un dato importante para analizar. Bueno, yo tengo que despedirte, Aldo. Me ha encantado conversar contigo esta mañana. Aldo de Santis, consultor político, profesor de la Universidad Camilo José Cela en España. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Voces Grandes Ligas. La mejor compañía.